Muy buenos días, damas y caballeros. En esta tarde hermosa vamos a hablar un tema sumamente importante, que este tema impacte su vida y que sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. El tema se titula El pecado de la murmuración. Si usted tiene una Biblia en su casa, en su mano, en su cable, en su celular, yo le invito a que abra la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 16, verso número 1. Leo la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel comenzó a murmurar en el desierto? Cuando ellos estaban en una esclavitud, ellos estaban pasando un sinnúmero de problemas. Faraón de aquel tiempo lo tenía muy esclavizado a cada uno de ellos. Ellos clamaban a Dios, rogaban a Dios para que Dios los sacara de ese pecado tan grave, tan fuerte, de esa esclavitud. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. La murmuración es un pecado totalmente de muerte, porque muchas veces involucramos al tío, al primo, al hermano de la iglesia, al pastor, al líder. Y el pecado de la murmuración trae diferentes tipos de dificultad, trae destrucción. Y la Biblia dice que Dios ha venido a dar paz, no guerra. La murmuración que produce guerra. Santiago dijo en una ocasión que la murmuración o la lengua enciende grandes bosques, grandes montañas. ¿Y por qué enciende bosque? ¿Por qué enciende montaña? Porque la murmuración de boca en boca pasa. ¿Y qué sucede? Se destruyen matrimonio, noviazgo, se destruyen amistades de muchos años sin conocer a las personas quienes son. Por eso que la Biblia dice que si nosotros queremos ver días buenos, refrenemos nuestra lengua. La lengua hay que saberla utilizar. Cuando conversamos con un compañero de universidad, cuando conversamos con un compañero de trabajo, cuando conversamos con un pariente de apellido, tenemos que saber intelectuar las palabras, no lanzar por lanzar. Porque cuando lanzamos las palabras de esa manera, entonces herimos a muchas personas. Por eso fue que Dios comenzó a hablarle a Moisés, porque ellos comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Cuántos seres humanos murmuran contra Dios? ¿Cuántos seres humanos murmuran contra su padre, contra su propia madre, contra su esposa? Discrepan en una manera bastante horrible que a Dios no le gusta. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y lo defiende. Este pecado de murmuración de generación en generación han venido haciendo daño, destruyendo, derrotando a muchas personas, desuniendo a muchos amigos. Y la Biblia dice que hay amigos que son más que un hermano. Pero la murmuración, ¿qué hace? Lo fracciona y no lo deja avanzar. En el mismo matrimonio, usted, dama, caballero, usted que tiene su esposa, usted que tiene sus hijos, tenga mucho cuidado cuando alguien llegue a su casa de la misma familia, porque puede hablar mal o le puede hablar de un amigo suyo pensando que usted no sabe nada. Eso aconteció en el pueblo de Israel. Por eso estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Por qué dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 16, verso número 8, que le voy a leer inmediatamente? Dijo también Moisés a Jehová: os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová
ha oído vuestra murmuración, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos vuestra murmuración, no son contra nosotros, sino contra Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas personas cómo murmuran de Dios, discrepan de Dios, hablan feo de Dios? Y la Biblia dice que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, omnipotente, que Él sabe lo que hace. Así que, dama, caballero, tenga cuidado, no murmure en contra de su esposa, no murmure en contra de su mamá, no murmure en contra de su compañero, en contra de su colega de profesión. No murmure en contra de tu propia generación, porque eso te puede causar mucha tristeza, eso te puede causar mucho dolor. ¿Por qué tristeza y dolor? La Biblia dice que Dios escuchó la murmuración del pueblo, que murmuraban contra Dios. Ellos se quejaban, decían que estando en Egipto, a pesar que estaban esclavizados, tenían agua, tenían pan, tenían comida, pero estaban sufriendo. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó su clamor. Es como usted tiene problemas, dificultad bancaria, tiene dificultad con la familia, su familia, el joven, el adolescente, en este tipo de violencia. ¿Qué sucede? Está involucrado en bandas, en pandillas, está involucrado en negocios ilícitos y no sabe cómo salir de ese negocio, no sabe cómo salir de ese lugar. Así estaba el pueblo de Israel. Muchas personas lloran, claman, gimen, porque los problemas no nos dejan. Pero en esta hora yo te presento a Jesús de Nazaret, que te quiere librar de esa maldición de murmuración. No traigas anatema a tu familia. Cuando le vayas a conversar a tu esposa, convérsale cosas positivas, convérsale proyectos buenos, dile que tú le amas, dile que tú amas a sus hijos, que tú la amas a ella, pero no le comentes murmuración, porque eso Dios lo está escuchando desde el cielo y te va a pedir cuenta por la murmuración que está diciendo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Estamos hablando sobre la característica de la murmuración y se encuentra en el libro de los Salmos 106, verso 25, donde Dios sigue hablando que nosotros no tenemos que murmurar. Si en el Salmo de este capítulo, del Salmo 100, número 6, verso 25 de este libro, habla también sobre la murmuración. ¿Por qué habla la murmuración? Hay mucha clase de murmuración, pero aquí está la palabra de Dios que nos habla y nos exhorta. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Por qué muchas veces no creen a muchas personas? Porque le conocen por su fruto. Murmuran, critican, censuran, hablan mal de su propia madre, de su propio hermano, hablan mal hasta de ellos mismos. ¿Qué dicen ellos? No, eso es mentira, pero está hablando la realidad. Comienzan a censurar, comienzan a hablar mal del prójimo sin conocerlo, sin saber quién es esa persona. Por eso en el Salmo 106, el verso número 25, dice así: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces se reúnen en la misma casa del padre, de la madre, la mamá consciente que siguen hablando mal, o se reúnen en su cuarto, en su departamento, en su recámara, pensando que nadie nos está escuchando, pero el Dios de los cielos no está viendo, porque la Biblia dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Amigo, amiga, joven, señorita, si tú estás cometiendo este grave error de murmuración, detente. Quiero contarte de una señora en la provincia
comenzó a hablar de un hombre de Dios. Ella vino de España a solucionar un problema aquí en Ecuador. Y ella comenzó a ensaltarse y comenzó a lanzar palabras de maldición, de murmuración en contra de esa persona. A los 15 días de haber murmurado, ella dice que sintió un dolor en la punta de su lengua. Al sentir ese dolor, se fue donde el médico, donde el especialista, y le dijo al especialista: señora, usted tiene un cáncer maligno. La señora casi se desmaya. Pero todo empezó cuando comenzó a murmurar en contra de su hermano, en contra de un hombre que no le había hecho daño. Y comenzó a murmurar. Y déjeme decirle, se agravó su miembro, que era la lengua, y terminó muriendo. La Biblia también habla de María y Aarón, que comenzaron a murmurar en contra de Moisés, porque Moisés había buscado una mujer cusita, como decir, una mujer de raza negra. Y ellos estaban en secreto, pero Dios lo está viendo, porque la Biblia dice que delante de Dios nosotros estamos desnudos, aunque usted tenga ropa, pero Dios está viendo todo. ¿Y qué aconteció? Dice que a su cuerpo, a María y Aarón, le cayó una lepra maligna. Recuerda, amigo y amiga, una lepra maligna, un problema, una dificultad. Hoy que las leyes terrenales están tan severas, si tú comienzas a hablar mal de una persona, esa persona te puede demandar, esa persona te puede llevar a juicio terrenal. Porque la murmuración, la discrepancia, hablando mal de tu prójimo, es pecado. Lo dice la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. La murmuración atrae la destrucción. ¿Sí ve lo que causa la murmuración? Destruye. Yo quiero leer contigo en esta hora la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10. El verso número 10. ¿Qué dice en esa parte de Corintios? ¿Por qué Dios nos manda a leer o a estudiar o a escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque esto aconteció desde la antigüedad hasta el día de hoy. Esto le aconteció, amigo y amiga, dama, caballero, al pueblo de Israel. Dice así en el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás, el diablo. Perecieron. ¿Quiénes perecieron? El pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, que Dios lo comenzó a utilizar a Moisés, ellos comenzaron a murmurar. Le dijeron: Moisés, Moisés, nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed. Allá estábamos bien. Hay personas que Dios lo está bendiciendo. No son que han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué sucede? Murmuran y murmuran de Raimundo, hasta de todo el mundo. Murmuran de su propia generación, de su propia madre, de sus propios hijos, de su compañero de la niñez. Comienzan a murmurar. Eso le pasó al pueblo de Israel. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles: aló, amigo, damas, caballero, si tú has cometido este error de murmurar, tú has llevado a tu casa un anatema, has llevado una maldición. Sigue hablando mal, sigue murmurando mal en contra de tu prójimo, sea que haya sido verdad o mentira. Tú no debes de murmurar, porque el que te va a juzgar se llama Jesucristo. Es el único juez. Por eso que la Biblia dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Dama, caballero, si tú no quieres meterte en problemas
hable cosas positivas y Dios te va a respaldar. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, fuerte abrazo a la distancia.